Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Betty Lascano y el día de hoy les traigo un tutorial de corte en capas largas con una técnica diferente pero muy fácil de realizar. Hay muchas mujeres que les encanta conservar el largo de sus cabellos y si lo tienen dañado, como es el caso de mi modelo que tiene como 8 centímetros, donde sus puntas están muy deshidratadas, están quemadas por el exceso de uso de la plancha. Tú puedes realizarte este corte y se puede seguir viendo tu cabello largo pero con mucho movimiento. Presento a mi modelo, quiero que observes el largo que tiene en este momento. No se le nota el daño de sus puntas porque trae el cabello alisado. Con ella vamos a utilizar una técnica que tú puedes realizar en casa. Voy a peinar todo el cabello en una coleta hasta la coronilla, lo voy a sujetar perfectamente bien, peino el cabello perfectamente bien, lo elevo a 180 grados y corto como 8 centímetros de largo. Muchas personas pensarán, ay Betty, ¿cómo le cortaste cabello? Pero se van a dar cuenta que no fue tanto lo que le corté. Una vez cortado, con la punta de la tijera voy a puntear las puntas. Después voy a peinar todo el cabello hacia enfrente, bien peinadito, y lo vamos a hacer hacia enfrente y vamos a cortar las puntas que sobran con la punta de la tijera. Quiero que observen cómo estoy realizando este corte porque ustedes lo pueden realizar en casa. Les vuelvo a repetir, una vez emparejado con la punta de la tijera voy a romper la liga y voy a peinar todo el cabello hacia el frente. Quiero que vean cómo el cabello se enreda un poco de la parte de enfrente y es por lo deshidratado que trae. Todo el cabello lo peino desde atrás y lo jalo hacia enfrente. Tomo una sección en la parte del flequillo y corto las puntas y busco emparejar el resto del cabello de la forma en que lo estoy haciendo. Todo lo estoy cortando con la punta de la tijera. Es muy sencillo realizar este corte, la verdad que me gusta. No tiene mucha técnica, da un efecto muy bonito, un acabado muy bonito y mantiene más que nada el largo para todos ustedes que lo quieren mantener. ¿Quieres aprender a cortar el cabello, a hacer maquillajes, mechas, balayage y aprender muchísimas técnicas más de belleza? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Observen cómo quedó el cabello ya cortado, la capa más corta quedó como a la altura de los hombros, quedó desvanecido de las puntas y siguió manteniendo el largo. La parte de enfrente quedó de grafilada, su flequillo quedó largo. La verdad que es un corte muy fácil de realizar y queda muy bonito. Así es que las invito para que lo practiquen en casa. Lo pueden practicar con niñas, con la vecina, con quien ustedes quieran. Y pueden cortar el largo que ustedes deseen, desde 8, 10, 15 centímetros hasta 1 centímetro. Vamos a dar el toque final a este corte. Voy a utilizar Sculpting líquido de Genbyr, este gel hidratante que me va a ayudar a dar cuerpo y protección en el cabello para que al momento de utilizar las herramientas de calor, este no se dañe.
Este es el resultado final del corte. Como ustedes pueden observar, el largo se mantuvo, ya no tiene sus puntas quemadas, deshidratadas, como les comenté anteriormente, y esto se debe al uso inadecuado de la plancha, ya que hay muchas mujeres que utilizan la plancha con aceites y al momento de aplicarles el calor, el cabello se deshidrata y termina por romperse. Si no quieres cortarte el cabello, esta es una opción ideal para ti. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica, así que los invito a practicar y practicar hasta que dominen todas las técnicas. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.